Partiendo con esta presentación, primero tenemos que entender la palabra o entender el concepto de psicología. El concepto de psicología proviene del griego psique o psico, que significa alma, y logos o logía, que significa estudio, lo que con estas dos palabras etimológicamente significan el estudio del alma. Ahora bien, ¿qué es el alma? El alma, para algunos filósofos griegos, es el elemento central. ¿Por qué el elemento central? Porque estos definieron el alma como elemento que da vida al humano. Los filósofos griegos pensaban que al entender al alma se podría llegar a entender al ser humano. El alma es, abriendo comillas, algo, pero no se llega a saber qué es realmente. La teoría más conocida tratando de explicar el alma es la de Platón, diciendo que el alma es de origen divino. Platón interpreta el alma en dos sentidos. El alma como aquello que permite a los seres vivos realizar actividades vitales, y en el caso de los humanos, como el principio divino que nos faculta para el conocimiento. Ahora, retomando el tema de la psicología, tenemos que hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué es la psicología? La psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano. Esto es, digámoslo de una forma más coloquial, una definición sacada del diccionario o de internet, ya que originalmente hacernos esta pregunta de qué es la psicología es una pregunta muy compleja y su respuesta también es muy compleja, ya que esta no está definida totalmente porque aún está en un proceso de cambio constantemente, y mientras más avanza el tiempo la definición de psicología se hace más difícil porque la psicología vive en constante cambio. ¿Y qué abarca la psicología? La psicología, abarca lo que es la filosofía, las humanidades, la biología, las ciencias cognitivas, las disciplinas formales, que vendrían siendo las matemáticas y las estadísticas, y por último, la sociología. Como dije en el último punto, la psicología también abarca la sociología, pero me quiero detener aquí para mencionar a un reconocido sociólogo, filósofo, historiador y psicólogo francés. Esta persona es Michel Foucault, quien nació en Francia el 15 de octubre de 1926 y muere en París el 25 de junio de 1984. ¿Por qué menciono a él? Porque existe una pregunta, que la pregunta es la siguiente: ¿de qué forma los seres humanos se van constituyendo en sujetos? Donde que vendría siendo Foucault, plantea tres formas de objetizaciones en el que el ser humano se transforma en sujeto. Y las tres formas vendrían siendo las siguientes. El modo de investigación es darse a sí mismo el estado de ciencia. La objetivación del sujeto hablante en la gramática general, la filología y la lingüística. La objetivación del sujeto productivo, realizar el análisis de la riqueza y la economía. Y por último, la objetivación del acto de estar vivo, historia natural o biología. El otro punto vendría siendo las prácticas divisorias. El sujeto está dividido en su interior y de los otros. Vendrían siendo el loco y el cuerdo, el enfermo y el sano, los criminales y las buenas personas. Para seguir con esto, tenemos que aclarar un poco a qué se refiere con el sujeto. El sujeto se podría considerar como un actor de sus actos. ¿En qué sentido? En el sentido de su comportamiento o su conducta, que no son reactivas, sino que se le considera
como una reacción, perdón, que no es una reacción, sino por una decisión de voluntad o de decisión solamente. Este sujeto se encuentra en relaciones de producción y significación, que esto quiere decir que estaría en relaciones de poder. Como decía mi compañero Matías, cabe destacar que los seres humanos nos transformamos en sujetos, queriendo decir que estamos sujetos a algunas obligaciones, creencias, etc. El sujeto en sí se puede diferenciar por varias características que permiten diferenciarlo o añadirlo en algún grupo social. Este sujeto está relacionado en producción y significación, lo que significa estar en relaciones de poder. El poder tiene que ver con una relación dada por la categorización que la sociedad le puede entregar al sujeto. Por ejemplo, así como está el enfermo, también está el sano. Y así como puedes encontrar a una persona que es inteligente, también puedes decirle a esa persona que es un poco tonta. Una persona con el solo hecho de poder juzgar y entregar una opinión de los demás ya está usando una relación de poder, ya que tiene el poder, valga la redundancia, para poder categorizar a los individuos. El problema o noción del poder, que esto es cuando nos damos cuenta que el poder realmente existe, surge en el siglo XX y está conformado por un asunto teórico y por la experiencia. Estos son elementos que hacen inevitable no darnos cuenta de que el poder realmente existe. Existen algunas enfermedades de poder, como el fascismo y el estalinismo, que son las primeras muestras en la sociedad moderna y las que afectan los distintos grupos sociales. El fascismo es un movimiento político, social, de carácter totalitario y nacionalista fundado en Italia por Benito Mussolini después de la Primera Guerra Mundial. Y por otro lado, el estalinismo responde a la interpretación del marxismo de Stalin, quien impuso un modelo totalitario, represivo, coercitivo dentro y fuera del partido, elementos a través del cual el líder se garantizó el control del Estado y de la sociedad. La relación entre la racionalización y el poder. Cuando hablamos de racionalización, su característica principal sería el raciocinio, que para Aristóteles es una de las principales características del alma. Esta capacidad de pensar se relaciona inmediatamente con el poder, ya que las personas que tienen más facilidad para razonar o distinguir a las personas dándoles sus características de sujeto son las que se imponen frente a los que la sociedad proclama como sujetos inferiores. Un ejemplo de esto serían los grados académicos o puestos de trabajo, que generalmente el que está más arriba o tiene un grado superior son los que dan mayor uso de la razón y que también, por ende, dan más uso al poder. Por otro lado, la sexualidad, en la que aún se puede decir que vivimos en una sociedad machista, son los que usan el poder sobre ciertos sujetos, y así como también está el feminismo que quiere cambiar el panorama machista. En fin, cualquier tipo de área se encontrarán diferenciaciones que se relacionarán siempre con el poder. Con esto queremos decir que el poder estaría en todos lados y siempre se dará uso del poder, aunque sea inconscientemente. Luchas de poder. Tenemos que comprender que las diferencias o distancias de poder existen siempre, pero siempre habrá alguien que tiene más poder sobre el otro sujeto. Dando un ejemplo, está el padre y el hijo, que normalmente es el padre el que tiene poder sobre el niño, ya que es él el que le enseña modales, le dice lo que sí o no debe hacer. Él le permite hacer unas cosas y ve qué permiso le da. Cabe destacar que esta relación va pasando por distintas fases en las que ésta se va desarrollando a medida del tiempo. En el caso de que fuera el hijo el que tuviera poder sobre el padre, esto sería una patología, ya que es algo fuera de lo normal. En general, ¿qué encontramos en las luchas de poder? Estas luchas son un aumento de conciencia de lo que es el sujeto, es darme cuenta de lo que realmente soy. Hay luchas transversales, luchas inmediatas, donde se cuestionan las instancias de poder más cercanas, luchas que cuestionan el estatus del individuo,
luchas contra los privilegios del conocimiento y como una oposición contra lo oculto, la deformación y las representaciones impuestas. Todas las luchas giran en la pregunta: ¿quiénes somos nosotros? El objetivo principal de estas luchas es atacar una técnica, una forma de poder. Existen dos tipos de sujetos, uno que es por control y dependencia y también el que es obligado a su propia identidad. Estas dos son formas de poder que dominan y construyen al sujeto. También debemos tener en cuenta que hay tipos de lucha que están contra la forma de dominación, que dominan al sujeto, ya sea por su etnia como también por su religión o algún elemento social. También están las formas de explotación en la que se justifica este dominio solo por las características de un grupo de personas en particular, y las que atan al individuo a sí mismo y subsume a otros, en contra de la sujeción, subjetividad y sumisión. Una relación de poder en muchos casos lleva a la violencia, ya que no se ejerce inmediatamente sobre los individuos. Y para entender estas relaciones de poder debemos entender que podemos actuar sobre las acciones de los otros, diferenciándonos de ellas, ya sea por país, idioma, estado económico, cultural o religioso, los objetivos de cada persona y cómo estos objetivos afectan a los demás, los medios para hacer existir estas relaciones de poder, las formas en las que las instituciones ejercen el poder y los grados de racionalización, que es la forma en que usan la razón para ajustar más o menos el poder a una dicha situación.